Hola hombres, buenas tardes. Espero que se hayan pasado este día bien. Como yo les había prometido la vez pasada, que iba a hablar de un tema que tiene que ver con Cordero y León. De hecho, estábamos hablando en el devocional pasado, del martes pasado, en el cual yo les dije que iba a estar hablando acerca de este tema. Y pues no nada más le puede ayudar a los hombres, obviamente también le puede ayudar a las mujeres. Quiero nada más recordarles que en la palabra de Dios vienen muchas comparaciones. De hecho, el domingo hablé acerca de una comparación que Jesús hizo, en el cual Él es la vid verdadera. Es una comparación que Él hace. Y la Biblia tiene muchas otras comparaciones. También nos compara con el pueblo, nos compara con un árbol. Y en esta ocasión voy a hablar de unas comparaciones que se le hicieron a Jesucristo. Estas comparaciones de dos animales muy conocidos es el cordero y es el león. Son dos animales los cuales la palabra de Dios usa para comparar el carácter de Jesús, para comparar ciertas cosas con Jesús. Entonces, ¿qué me lleva a lo siguiente? Vamos a estar hablando acerca de carácter en este día. Así que estaba diciendo que la palabra de Dios nos compara con simbolismos y etcétera, tal y como lo hablamos el domingo pasado, pero vamos a hablar acerca del carácter, especialmente cuando vamos a hablar acerca del cordero y del león. No lo vamos a utilizar en las comparaciones como lo hace la Biblia con Jesús, sino lo vamos a utilizar ahora para hablar acerca de las características de estos animales y que deberíamos de tener. Entonces quiero dar una definición acerca de carácter para que vayamos a estar estableciendo un punto de partida. La palabra carácter, si nos vamos en griego, prácticamente se pronuncia de la misma manera, pero se escribe con K-H-A. Carácter, usted lo puede consultar. Y esta palabra viene del concepto de cuando marcan a un animal, es decir, que usan un fierro calentado en el fuego, en el cual lo utilizan para marcar sobre la piel de los animales cierto simbolismo o ciertas iniciales que pertenecen o que dicen que este animal ya es parte de cierta manada o de cierto rancho, etc. Entonces la palabra carácter viene de este concepto en el cual se usa en los ranchos. Hoy en día se usa mucho en los ranchos, de hecho hasta la fecha, para poder marcar sobre la piel del animal cierto símbolo o ciertas iniciales para identificarlo, para que sea propiedad de alguien. Entonces de ahí viene la palabra carácter, cuando marcan a un animal con este fierro caliente. Ahora quiero dar la definición de carácter así como sale en los diccionarios. Y la palabra carácter, puesto que es lo que vamos a hablar hoy, esta es la definición. Quiere decir conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de un individuo. También quiere decir la manera de pensar y actuar de una persona por lo que se distingue de los demás. Entonces, esa es la definición de carácter de acuerdo al diccionario. Así que los que estudian sobre el carácter, es decir, la gente que se mete en la psicología y todo ese tipo de cosas, dicen que uno no nace con carácter. Ellos han estudiado, la ciencia ha estudiado, y ellos hablan y dicen que nosotros no nacimos con carácter, sino que el carácter se va formando por medio de donde estemos, el ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma, donde cada persona se cría.
Entonces, eso es lo que la ciencia ha determinado, de cuando un niño nace, prácticamente nace vacío en el sentido de carácter y está listo para que el carácter se le vaya imponiendo a este niño para que pueda ser formado. Y tiene que ser formado a través de, como ya lo dije, a través del ambiente donde está creciendo, a través de la cultura de donde está creciendo y a través del entorno social de donde está creciendo. Ahora, para la creación del carácter, siguen diciendo la gente que estudia acerca del carácter, para que el carácter pueda ser creado en una persona, estos son los tres componentes que tienen que suceder. Número uno, la persona se le forma el carácter cuando hay situaciones emocionales y en cómo reacciona con estas situaciones emocionales. Número dos, cómo reacciona a las situaciones físicas. Y número tres, cómo reacciona a las situaciones espirituales. Entonces, estas tres componentes van formando el carácter de una persona, de cómo esta persona reacciona a estos tres componentes. Entonces es muy importante entonces que nosotros le pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios, porque esto comprueba también lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia ya nos está diciendo que somos tripartitos, somos tres partes, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces la Biblia ya nos comprueba, y hay otros versículos que también lo comprueban, la Biblia ya nos está diciendo que en realidad sí estamos compuestos de estos tres componentes, los tres componentes los cuales tienen que ser formados mientras nosotros vamos creciendo. Ahora, el carácter no termina de formarse de acuerdo a los que estudian el carácter, sino hasta el final de la adolescencia. Es muy interesante esto. La Biblia nos dice, si usted recuerda ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces nosotros entendemos que la adolescencia todavía es parte de la niñez, todavía no llega a ser un adulto. Entonces ya la Biblia nos está diciendo, comprobando lo que la ciencia está descubriendo. La Biblia nos está diciendo ya desde hace miles de años, nos está diciendo que es muy importante que nosotros desarrollemos el carácter en nuestros hijos y que nos cercioremos que el carácter que estamos desarrollando en nuestros hijos sea el correcto. Porque si es el correcto, o siendo aún quizá inclusive el incorrecto, pero dice el proverbio, siguiendo lo que dice el proverbio, que cuando este niño ya crezca y sea un adulto, y estoy totalmente parafraseando, no se apartará de eso que le enseñaron. El carácter, que viene siendo en las cosas emocionales, en las cosas físicas y en las cosas espirituales. Eso es lo que forma el carácter. Ahora, yo les había dicho que quiero hablar acerca de los animales que simbolizan a Jesucristo y los quiero hablar en el contexto del carácter. No nos vamos a meter en otras enseñanzas, aunque sí hay otras enseñanzas para hablar acerca del Cordero de Dios, que es Jesucristo, y vamos a hablar o podríamos hablar acerca del León de Judá y hablando otras cosas, pero me quiero nada más concentrar hoy y utilizar estos animales que se utilizaron para identificar a Jesucristo y los quiero usar hoy para identificar ciertas características de las cuales nosotros debemos de tener como hombres. Lo primero es el cordero. El cordero
la pregunta es, ¿qué representa el cordero? En la Biblia representa santidad. El cordero en la Biblia representa mansedumbre. El cordero en la Biblia representa sumisión y el cordero en la Biblia representa sacrificio. Esas son las cosas más sobresalientes de lo que un cordero representa en la palabra de Dios. Ahora, quiero hablar de algunas cositas ahora ya más físicas del cordero, que son las cosas físicas que un cordero y sucesivamente, obviamente, las ovejas proporcionaban para en lo natural a la gente. Ahora estamos hablando de lo natural. Número 1, los corderos y las ovejas proporcionaban carne. La provisión de comida, le podemos llamar la provisión de comida. Número 2, los corderos y las ovejas proporcionaban lana. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando acerca del cabello que se usaba para poder hacer ropa de invierno. Porque usted no me va a dejar mentir, hasta la fecha la lana se usa mucho. En su mayoría, si usted se pone a ver, la lana se usa para hacer ropa o ropaje que se usa en el invierno porque la lana en su naturaleza es muy caliente. Entonces la lana le vamos a poner que es la provisión de ropa para invierno, para cubrirnos. Y número 3, la tercera cosa que los corderos o las ovejas proporcionan hasta la fecha es la piel. Ahora, yo me puse a estudiar un poquito acerca de eso de la piel. Me di cuenta que en los tiempos antiguos, los pastores que cuidaban a las ovejas y a los corderitos, de la piel sacaba muchas cosas para el uso de él mismo, hablando de un pastor y hablando de la gente en general en aquellos tiempos. Se hacían un manto y ese manto no le quitaban la lana para voltearlo al revés y que la lana estuviera hacia adentro y la piel hacia afuera para protegerse del invierno, del frío, de las lluvias. La lana en sí es una piel muy fina, pero muy resistente y muy flexible, mucho más flexible que la piel de vaca, o lo que le llamamos vaqueta. Entonces, hasta la fecha, la piel del cordero o la piel de oveja se usa mucho en la industria, pero en las ropas o ropajes más finos o para hacer artículos finos, porque la piel de oveja es muy suave, pero a la misma vez muy resistente y flexible. Entonces, en aquellos tiempos, la piel se usaba para hacer una capa, un manto para protegerse. También lo usaban para hacer odres. Un odre es como, haz de cuenta, y cuando es cocido en una forma de tina, por ejemplo, también usaban los odres de piel de cordero o de oveja para sacar agua. La piel la usaban para ponerla en el cuero de las ondas, cuando se tiraban las ondas, las piedras. Entonces, la piel de oveja y la piel de cordero se utilizaba para muchas cosas. Y esto le vamos a poner para provisión de armas y sustento general para toda la familia. Entonces, número 1, los corderos proveían carne, provisión de alimenticia. Número 2, proveían lana, que es la provisión, la protección, la cobertura de los tiempos muy fríos. Producían piel. Y producían la piel para hacer muchas cosas y para el beneficio de toda la familia. Ahora,
un hombre, en relación a estas características que acabamos de leer, un hombre tiene que tener el carácter, este tipo de carácter, que también se encontraba en Jesucristo. Por eso quería hablar acerca del Cordero, porque a él le llamaron el Cordero de Dios. Pero Jesucristo no nada más tenía o le llamaron el Cordero de Dios porque él iba a ser el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Pero si vemos las características de un cordero, el cordero es apacible, el cordero es tierno, el cordero es humilde, el cordero es amoroso, si lo pueden llamar así. Entonces, las características de un cordero, nosotros también como hombres las debemos de tener. Las características de un cordero cuando era sacrificado, porque los hombres tenemos que sacrificarnos a veces para salir a trabajar, etc. Había provisión de carne, había provisión de comida. La lana, hay cobertura, hay protección, hay seguridad. 3, la piel. Había otras provisiones indispensables para el diario vivir de toda la familia. Entonces son características que nosotros también debemos de adoptar como hombres y entender qué son las características de un cordero natural. A Jesucristo le dijeron cordero y ahora estamos tomando este animal para ver y explorar qué son las características para nosotros poder adoptar esas características, puesto que fue una comparación que se le hizo a Jesucristo. Ahora vamos a ver las características de un león. El león por naturaleza, aunque usted no lo crea, el león por naturaleza, su temperamento, su carácter, es un carácter tranquilo. De hecho, tan tranquilo que el león pasa mucho tiempo cuando no hay necesidad de ir a cazar o cuando no hay necesidad de ir a hacer otras cosas. El león pasa mucho tiempo descansando. Y el tiempo que pasa descansando le agrega el estar conviviendo con la familia del león. Estoy hablando de un león en lo natural, en el cual de todos los gatos feroces, o todos los gatos grandes como es el león, es el más sociable, créalo o no lo crea, con el grupo de leonas y leones que están alrededor de él. Pasa mucho tiempo con lo que es la familia. Estamos hablando del león natural, socializando. Ellos muestran su afecto hacia los otros leones o las leonas lamiéndoles, como lo hacen los gatitos naturales, también los pequeños. Y es muy curioso porque los demás gatos grandes, salvajes, no son así, son muy agresivos de hecho. El león no, el león es más tranquilo. El león es más sociable con los que están alrededor. Dedican horas, unas 2 horas por día caminando, hacen ejercicio y nada más dedican 50 minutos por día comiendo. O sea que no pasan mucho tiempo comiendo. Ahora, al contrario, ya les había comentado, al resto de los felinos son criaturas bastante sociables. Estamos hablando de un león y hay muchas otras características que podemos sacar de un león. Ahora, el león, ¿qué simboliza? Porque podemos sacar muchas cosas y me quedan 8 minutos, ya casi termino. Podemos sacar muchas cosas acerca de un león, pero quiero irme rápido. Un león representa majestuosidad, es majestuoso. Un león representa fuerza. Un león representa ferocidad, muy feroz. De hecho, es el gato más feroz o uno de los más feroces.
salvajes cuando él se levanta a cazar. 4, un león representa autoridad. 5, a través de la historia, el león se ha usado como símbolo en los escudos reales, en los escudos de los palacios, etc. Se ha usado como un escudo, precisamente, y lo ponen en los escudos. Entonces, el escudo a mí me representa protección, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que notar, que el león tiene mucha autoridad. Una autoridad natural, completamente natural, en el cual cuando alguien va y ve un león en la selva o cuando lo tienen encerrado en un zoológico, aunque esté encerrado o no, el león representa mucha autoridad. Y una de las cosas peculiares que a un león le sucede es que cada vez que ruge, dicen los que estudian acerca de estos animales que el rugir de un león se puede oír hasta 5 millas de distancia. Así tan potente es su rugir, y por eso le agrega más a la autoridad que un león carga. Porque todo animal, toda persona alrededor de un león cuando ruge, lo pueden escuchar hasta 5 millas de distancia. Ahora, quiero leer en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Miren lo que habla esta palabra. Dice: pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, una de las características del león, por lo feroz que es, por lo potente que es y la autoridad que el león carga, se le comparan con Jesús, porque Jesús, de acuerdo a la palabra, él no ha perdido ninguna batalla. Él es feroz en batalla. Él es el Todopoderoso. Y me llama mucho la atención que el versículo dice: deja de llorar, porque Él ha ganado. Entonces, una de las características que nosotros debemos de tomar como hombres del león es lo que ya hemos comentado. Tenemos que ser sociables con los que están alrededor de nosotros, amar a los que están alrededor de nosotros, no preocuparnos por la majestuosidad o la fuerza o la autoridad. Nosotros no debemos estar peleando autoridad. Eso ya es de nosotros. Eso es algo que Dios nos dio. Entonces, hay características que son nombradas al león de Judá que nosotros también deberíamos de tener. Ahora, quiero comentar esto. El problema de muchos hombres, porque ya se me acaba el tiempo, el problema de muchos hombres es que actúan como leones cuando no deben de actuar en diferentes circunstancias de su vida, quizá con la esposa, quizá con los hijos, quizá en el trabajo, quizá con los amigos. Y estoy hablando en el sentido del león en su estado feroz. Estoy hablando del león en su estado agresivo. Y muchos actúan como un león hambriento, que a veces la gente alrededor de los hombres o el hombre de la casa, a veces cuando llega la gente le tiene miedo, la familia le tiene miedo. Y nuestro carácter debe de ser más dócil, como un león cuando está con su manada de leones y de leonas, donde debe ser sociable, donde debe ser cariñoso.
En otras palabras, nosotros debemos de ser más como una oveja. Es ahí donde estamos hablando acerca del carácter del león y del cordero y de la oveja. Nosotros, hombres, tenemos que aprender a tener el carácter de Jesús, porque Él mantuvo su carácter de cordero hasta la cruz. Aunque ya le habían nombrado el león de Judá por mucho tiempo antes, estaba profetizado que así le iban a decir, Él no tomó ventaja de ese nombramiento o de esas características que Él todavía no tenía que sacar a la luz. Él tenía que sacar a la luz el carácter de un cordero. Y nosotros, hombres, tenemos la capacidad de poder determinar si vamos a sacar a la luz la actitud de cordero o si vamos a sacar a la luz la actitud de un león. Y la mayor parte del tiempo, en situaciones adversas o situaciones difíciles, y me voy a incluir yo, tendemos a sacar el carácter del león cuando no tenemos que. Y nosotros tenemos que aprender a sacar el carácter del cordero, que era el carácter de Jesucristo, más a menudo, para no meternos en problemas, para no dañar a la gente, para no ofender a la gente que está alrededor de nosotros. Ahora, quiero seguir leyendo acerca del carácter del león. En breve, está en Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 12, y leo esta porción de la palabra, habla acerca de Judá. Recuerden que a Jesucristo le decían el león de Judá. Por lo tanto, Judá tenía las características de león igualmente, porque de ahí salió Jesucristo. Y leo Génesis 49, del 8 al 12. Dice: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El 10. El centro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Se está refiriendo al león de Judá, a Jesucristo. Y el versículo 11, Él ata su potro a una vid. Acuérdense, el domingo pasado hablamos de la vid, que Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Y el versículo 11 aquí, en Génesis, está diciendo: Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Y el 12 dice: sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Entonces, estas son características que Jesús portaba, pero que nunca tomó ventaja, porque Él no vino a enseñar su potencia en su totalidad. Él vino a enseñar el carácter del Cordero, porque había un plan. Quiero leer en Marcos capítulo 11, versículos 15 y 16. Y dice: cuando llegaron de nuevo a Jerusalén. Ahora, quiero detenerme ahí. Vamos a continuación a leer una porción de la palabra donde a Jesucristo se le quiso salir el león. Pero quiero que ustedes recuerden que la Biblia dice: enójate, pero no peques. O sea, la palabra de Dios nos permite que nos enojemos, pero sin pecar. Miren lo que dice Marcos 11, del 15 al 16. Dice: cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces aquí podemos ver a un Jesús enojado, enfurecido, volteando las mesas. Yo te aseguro que hay muchas cosas que te hacen voltear mesas en un sentido figurado. Pero también te puedo asegurar que en ese volteadero de mesas muchas veces hemos pecado. Aquí Jesús se enojó, volteó las mesas, pero no pecó. Con justa razón él no pecó. Porque la Biblia dice, y te aseguro que no pecó, porque la Biblia dice que él llegó hasta la cruz sin pecado. Entonces te aseguro que Jesucristo se enojó sin pecar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, hombres? Que a veces sí sale el león, ahí quiso salir el león de la tribu de Judá, pero tenemos que aprender y entender cuáles son nuestros parámetros, cuáles son aquellas rayas que no podemos cruzar. Y a veces hay una raya muy finita y muy invisible que es muy fácil de cruzar. Que cuando nos enojamos caemos en pecar porque empezamos quizá o empiezan quizá los hombres o las mujeres a maldecir o a decir una tontería que después se arrepienten de haberla dicho, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuando quiera salir el carácter del león, que nosotros logremos controlar ese carácter y no caer en un pecado. Así que comportémonos como Jesús, eso es lo que le quiero decir. Utilicemos estos animales simbólicos de Jesucristo, utilicémoslos en una manera correcta en el comportamiento del uno y del otro. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a recordar lo que dice ya la palabra de Dios, para que nosotros podamos comportarnos de acuerdo como Jesús quiere que nos comportemos. Y última cita para ya terminar, y gracias por seguir conectados, en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5, que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y el versículo 5 es la clave y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y él tuvo la actitud casi siempre de un cordero. De vez en cuando salía el león, pero cuando salía esa característica, él nunca pecó. Gracias por escuchar. Que Dios les bendiga. Espero que les ayude un poquito en su diario vivir. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.